corrió las Olimpiadas. ¿Cómo es que se llamaba? Usain Bolt. Este hombre que se daba el lujo de que cuando estaba en los últimos metros finales de la competencia, bajaba el ritmo y miraba a los lados. A ver dónde estaban los demás. Miraba para atrás y bajaba de la velocidad y llegaba y ganaba. Bueno, a veces sentimos que las bendiciones son como este hombre, corren tan rápido que no las podemos alcanzar. Pero el propósito de Dios dice en su palabra que Él tiene bendiciones para ti. Si tú eres fiel a su mandamiento, esas bendiciones te alcanzarán a ti. Tú no correrás detrás de ellas, sino que ellas correrán detrás de ti y ellas te alcanzarán a ti. Y como Dios tiene bendiciones para nuestras vidas, Él colocó un mes de misericordia para que nosotros podamos ponernos a cuenta con Él, rectificar lo que tengamos que rectificar, hacer justicia, entregar lo que tengamos que entregar, administrar lo que tengamos que administrar. Y cuando nosotros hacemos estas cosas durante el mes de lunes y llega el día del juicio, Dios declara las bendiciones para ti. ¿Por qué? Porque te hallaste cumpliendo los mandamientos de Dios. En el juicio, como en todo juicio, hay un acusador, pero también hay un abogado. Y ustedes ya conocen bien quién es el acusador y quién es el abogado. Pero si tú eres culpable, por más que tenga a el mejor abogado que lo tienes, el abogado no puede hacer nada si tú eres culpable. Y esto nos habla de la parashá de hoy, precisamente, de la parashá de la semana pasada, de ayer. Porque la parashá de la semana pasada se llama Shoftim, jueces. Y nos habla de un sistema legal. Nos habla de un sistema legal. Nosotros somos llevados a juicio en Rosh Hashanah. Y hay un abogado que intercede por nosotros. Pero también hay un acusador que anda como león rugiente. Si tú no has hecho arrepentimiento, si tú no has hecho tu parte, tu abogado defensor no podrá hacer nada por ti. Solamente cuando tú haces tu parte, la defensa de tu abogado no tiene rival. Porque aunque el acusador diga, él violó tal mandamiento, él violó tal misma, pero el abogado dice, él se arrepintió y buscó mis méritos, y por lo tanto mis sufrimientos, mis dolores, mis méritos están a su favor. Él se arrepintió. Pero si no nos arrepentimos, no sucederá. Por más de que Yeshua haya muerto, haya sufrido, si nosotros no nos arrepentimos, esos sufrimientos, esos méritos no operan en nuestras vidas. Ellos operan en nuestras vidas cuando nosotros hacemos teshuva. Y por lo tanto, en este Yom Hadin, Dios va a declarar las cosas importantes para nuestras vidas. Las bendiciones
que están prometidas en su Torah, Dios la declarará sobre nosotros, o Haz de Jalila, lo aleinu, no sobre nosotros. Las maldiciones que están en su Torah, Dios las declarará sobre nosotros. Haz de Jalila. Pero téngalo por seguro, si Dios decreta alguna de esas maldiciones que están en la Torah sobre tu vida, es para ayudarte a buscar de Él. Porque no has hecho teshuvah, no te has arrepentido, y por lo tanto Dios espera más de ti y usará lo que vendrá sobre ti. Hashem nos guarde todos nosotros, pero lo malo lo usará para que nosotros le busquemos a Él. Entonces, como Yom Teruah es un día de juicio y Dios va a proclamar una serie de cosas, hay ciertos elementos que se tienen en el día de Yom Teruah. Por ejemplo, en Yom Teruah comemos pan con miel y manzanas con miel. ¿Por qué? Porque cuando comemos el pan con la miel y la manzana con la miel, decretamos que tengamos un año dulce. Un año dulce y placentero. Otra de las cosas que nosotros comemos en Yom Teruah o en Rosh Hashanah es una cabeza. Algunos dicen una cabeza de cordero, otros dicen una cabeza de pescado. Yo prefiero la cabeza de pescado. Porque si yo veo una cabeza de un cordero ahí, prefiero la cabeza del pescado. Y cuando comemos de la cabeza, decretamos y decimos que en este año seamos cabeza y no cola. También comemos pescado para decretar que seamos fructíferos como es el pescado. También comemos granadas. Las granadas están llenas de pepitas. Y decimos que así sea nuestra vida, llena de mandamientos de la Torá. Y cada uno de los elementos que comemos en Rosh Hashanah, en Yom Teruah, es para declarar sobre nosotros un año de bendición. Y nos saludamos los unos a los otros, no solamente en Rosh Hashanah, sino a partir del mes de Elul. En este tiempo que estamos viviendo es costumbre, cuando saludamos a alguien o cuando le escribimos una carta a alguien, decirle que tu nombre sea sellado en el libro de la vida, que sea inscrito en el libro de la vida. Claro, usted puede decir, es que yo fui inscrito en el libro de la vida. No estamos hablando en el libro de la vida eterna. Ya tú fuiste escrito en el libro de la vida eterna. Aunque yo soy de los que creen que debemos cuidar esa salvación con temor y temor. Porque aunque fuimos escritos, podemos ser borrados también. Yo no creo en la teoría de salvos, siempre salvos. El salmista dice en el Salmo 69: ten misericordia, oh mi eterno, y no arranque mi nombre del libro de la vida. Moshe también lo dijo: si quebrantaron los mandamientos del Eterno, su nombre será rasgado del libro de la vida. Correcto. Y Yohanan lo dijo en el Apocalipsis. Entonces, podemos ser borrados según nuestra virtud, conforme a la Torah. Correcto. Nosotros podemos ser borrados del Señor. Haz de Jalila, lo aleinu, no sobre nosotros, que Hashem nos mantenga ratificados y escritos en el libro de la vida. Pero cuando hablamos en Rosh Hashanah de que Hashem te escriba en el libro de la vida, hablamos de la vida buena en esta vida. De que Hashem nos escriba en el libro de la Parnasá, del sustento.
que nuestro sustento nos lo ganemos sin dificultades. Que se cumpla en nosotros lo que dijo: no he visto al justo desamparado ni a sus hijos mendigando pan. ¿Por qué? Porque el sustento nos lo ganamos sin esfuerzo. ¿Por qué? Porque fuimos escritos en el libro de la Parnasá y de la vida buena. ¿Por qué? Porque hemos sido justos. Dice: no he visto al justo desamparado. Si tú no quieres estar desamparado, asegúrate de que seas un justo. ¿Ok? Asegúrate que seas un justo. Entonces, todas estas cosas las tenemos presentes en esta fiesta, y la más importante de todas, que es el mandamiento bíblico con respecto a esta fiesta, es escuchar el sonido del shofar. El shofar es un instrumento poderoso. El shofar es un instrumento poderoso. Cada acontecimiento importante en la vida de Israel era anunciado por un shofar. Cuando Moisés iba a reunir al pueblo, se hacía tocar el shofar para convocar al pueblo, para dar alguna instrucción, alguna enseñanza. Cuando el pueblo iba a salir a la guerra, se tocaba el shofar. Y cuando el pueblo escuchaba cierto sonido del shofar, se preparaba. Imagínate que si tú no sabías cuál era el sonido del shofar, resulta que tocan el shofar de una manera y tú salgas ahí con tu casco, con tu espada, con tu fusil y tal, y cuando ves, todo el mundo está ahí reunido porque va a recibir una instrucción de Moshe. Y tú ahí con la espada y con la cosa. Imagínate la vergüenza que pasa. Nosotros tenemos que saber distinguir el sonido del shofar. Nosotros tenemos que saber distinguir el sonido del shofar. ¿Y por qué esto es importante? Porque llegará el día, dice la Escritura, que se tocará un shofar. Y cuando se toque ese shofar, aunque se van a tocar otro shofar también, el libro de Revelaciones habla de varios sonidos de la trompeta, y usted tiene que estar preparado y saber cuándo se refiere a qué sonido. A lo mejor usted escucha un sonido de la trompeta y usted sale vacía, ven aquí a recibirme, y resulta que es el sonido de una plaga. Y me quedé, usted dice, no, es que no es el sonido para la venida de vacía. Y año tras año nosotros aprendemos y ensayamos el momento de la venida del Mashiach con el sonido del shofar. Dice la Escritura que el Mashiach vendrá a la final trompeta. Esa expresión es un hebraísmo para referirse a Yom Teruah. ¿Por qué razón? Permítame explicarlo. Durante el mes de Elul, durante todos los días del mes de Elul, los hijos de Israel todas las mañanas tocan el shofar. Ustedes se han salvado porque yo no tengo shofar. El Señor tuviera mi shofar, todas las mañanas antes de irme a trotar estaría tocando el shofar. Y una buena seda acá. Un carito los shofar.
Y entonces, todas las mañanas los hijos de Israel tocan el shofar durante el mes de Elul, es decir, durante este mes. Excepto el último día de Elul. El último día de Elul no se toca el shofar, para hacer una distinción entre el sonido del shofar de Yom Teruah y el de Elul. Entonces, el último día de Elul no se toca el shofar. Y en Yom Teruah se toca el shofar. Y ese es conocido como la final trompeta, porque no se va a tocar más el shofar, sino hasta Yom Kippur. Y por lo tanto, como venimos tocando el shofar todos los días, y luego tocamos el shofar por última vez en Yom Teruah y no se toca más hasta que venga Yom Kippur, el shofar de Yom Teruah se conoce como la final trompeta. Cuando la Escritura dice que Mashiach vendrá a la final trompeta, está diciendo cuándo va a venir él, en Yom Teruah. Además, hay otro hebraísmo relacionado con Yom Teruah. Y ese hebraísmo es el siguiente: el día y la hora nadie lo sabe. A Yeshua le preguntaron: ¿cuándo será tu venida? ¿Y cuál fue la respuesta de él? El día y la hora nadie lo sabe. En otras palabras, él con un hebraísmo nos estaba diciendo cuándo viene él en Yom Teruah. ¿Por qué? Voy a explicarlo. Yom Teruah era conocido como el día y la hora que nadie sabe, porque es la única fiesta en las Escrituras que cae en una luna nueva. Usted, por ejemplo, habla sobre Pesach cae el 14 de Nisan. Usted simplemente tenía que saber cuándo era Rosh Hodesh Nisan, es decir, la luna nueva de Nisan, y usted sabía que 15 días más tarde usted iba a celebrar Pesach. Yom Kippur, la Torah dice, el día 10. Sukkot, el día 15. Y por cierto, permítanme darles una noticia. Estoy en contacto con unos hermanos en Los Ángeles y nos van a ayudar para conseguir las especies de Sukkot este año. Entonces, Baruch Hashem, ya por ahí se tienen los recursos para poder conseguir las especies de Sukkot para las comunidades aquí en Venezuela este año. Y aprovechamos, como este video lo van a ver otras personas, si alguien también quiere bendecirlo, pónganse en contacto porque nos cuesta aquí en Venezuela conseguir las especies de Sukkot. Hay una comunidad en Los Ángeles que Hashem les bendiga, les guarde y que sus nombres sean sellados en el libro de la vida buena, porque nos van a ayudar con un dinero para conseguir las especies de Sukkot. Y Baruch Hashem por eso. Lo hago como paréntesis. Entonces, yo venía diciendo esto porque cada una de las fiestas tiene un día marcado, pero ninguna de las festividades cae en la luna nueva, solamente Yom Teruah. ¿Qué sucede? En la época bíblica no había la tecnología que tenemos hoy. Hoy usted, a través de los sistemas computarizados, usted ya sabe cuándo es la luna nueva, cuándo cae la luna llena. De aquí en 20 años no sabe cuándo. De aquí ni siquiera 20 años, a 100 años, a 200 años, usted se puede meter en una computadora y usted puede buscar cuándo será su cumpleaños en tal año y usted va a poder verlo. No se sabe si llega. Ahora usted no sabe, usted va a llegar hasta allá.
Pero por lo menos va a saber que en el año 100 usted va a cumplir año tal día. Usted puede saber hoy en día, con algunos programas de computadora, cuándo celebró Yeshua Pesach, en qué día de la semana. Porque los programas son tan computarizados que usted se puede ir hasta el año 0, hasta el año 3 de esta era común. Y puede irse hasta el futuro. Pesach va a caer dentro de 10 años un día tal. Pero en la época bíblica usted no tenía esos recursos. ¿Pero qué se hacía? Habían testigos que estaban observando el cielo. Y cuando los testigos veían la aparición de la luna nueva, avisaban al sacerdote y el sacerdote anunciaba que la luna nueva había llegado. Por lo tanto, si usted en los días bíblicos, usted se le presentaba al sacerdote y le decía, Cohen, ¿cuándo será Yom Teruah? La respuesta del Cohen era, el día y la hora nadie lo sabe. Hay que esperar que vengan los testigos y anuncien la aparición de la luna nueva. Por lo tanto, la frase el día y la hora nadie sabe se convirtió en un hebraísmo para hablar de Yom Teruah. Ahora, si usted me pregunta a mí cuándo viene Mashiach, el día y la hora nadie lo sabe. Aunque sabemos que Él va a venir en un Yom Teruah, no sabemos en cuál Yom Teruah va a venir. Solamente Hashem sabe en qué festividad de Yom Teruah enviará Mashiach. Puede ser que en este Yom Teruah Mashiach venga. Y ahora no sabemos si es la mañana, madrugada, la tarde, la noche. No sabemos cuándo será la aparición de Mashiach y tenemos que estar preparados para su venida. Por lo tanto, el shofar, el sonido del shofar nos prepara espiritualmente para ese momento cuando Mashiach vendrá. Cuando se toca el shofar, usted, si ha celebrado Yom Teruah año tras año, usted va a estar preparado para cuando venga el día. Permítame explicar algo que ha sido mal interpretado. Las escrituras dicen que las fiestas son sombras de lo que ha de venir. Y muchos intérpretes agarran ese texto para mal. Es decir, ellas son sombras, no valen nada. Ya las fiestas no son para nada, son sombras. De lo que pasó. Y de lo que pasó, por lo tanto ya la sombra, ya la fiesta no sirve. Pero cuando la escritura dice que algo es sombra, permítame mostrar esto. Esta Biblia está proyectando una sombra. La única manera de eliminar esta sombra es eliminando la luz o eliminando el objeto. Si las fiestas son sombras de lo que ha de venir, la fiesta nos está anunciando las cosas que van a venir. Eso es lo que nos quiere decir. ¿Por qué? Porque ellas son como una sombra. En otras palabras, cuando usted ve que usted está aquí parado y que allá al cruzar se ve como una sombra de alguien que tiene algo así, usted puede tener miedo. Mire, viene alguien con un cuchillo. Y a lo mejor no, pero A lo mejor no, pero usted ve que alguien viene caminando así. Y usted ve la sombra en la pared, que viene alguien así. Usted puede tener miedo. ¿Por qué? Porque la sombra está proyectando lo que viene.
A lo mejor venía con un cambur, con un banano en la mano. Pero usted puede pensar que viene alguien con un cuchillo. Entonces, la sombra nos puede mostrar lo que viene. Cuando la Escritura dice las fiestas son sombra, es porque ellas nos están revelando qué es lo que va a venir. Por eso es que las fiestas bíblicas son importantes, porque ellas nos están anunciando los eventos proféticos que han de venir. Yom Teruah nos está anunciando la venida de Mashiach. Y cada vez que usted celebra Yom Teruah, usted está ensayando la venida de Mashiach. Cuando usted, ¿qué hace un grupo cuando ensaya? Se está preparando para un acto específico. Cuando hay un concierto, los músicos comienzan a ensayar con anticipación a ese evento. Prepararse para el momento. Cuando le dicen a Yané, Yané, vas a danzar el próximo domingo, Yané tiene que ensayar con anticipación para la presentación, para la danza especial que van a hacer ese día. Pero que no le digan el sábado en la noche, que se lo digan con una semana de anticipación. Por lo menos. Entonces comienzan a ensayar para la presentación de ese evento. Cuando nosotros decimos que las fiestas son ensayo, es porque nos estamos preparando para ese evento profético que las fiestas nos están anunciando. En este Yom Teruah usted va a estar ensayando una vez más hasta que llegue el evento profético que anuncia la fiesta de Yom Teruah. Yo quiero tener, para finalizar con algo de la parashá de la semana pasada. Vamos a finalizar ya con esto. En esta parashá, en esta sidra, que tiene por nombre Shoftim, en el capítulo 18 conseguimos un versículo importante. Deuteronomio 18, versículo 13. Versículo 13. Deuteronomio 18, versículo 13. Yo voy a leerlo en varias versiones. 18, verso 13. Texto que me llamó poderosamente la atención de esta parashá que pasó. 18, verso 13. No, lo que dice esta versión. Dice: perfecto serás delante del Eterno tu Dios. ¿Cómo dice otra versión que ustedes tengan por allí? Oye, este está pegado tres versículos del 12 al 14 que dice: también les doy a ustedes los primeros frutos de la cosecha que los israelitas deben traerme cada año. Para ustedes será lo mejor de su aceite, de su vino y de su trigo. Podrá comerlo cualquiera de ustedes que haya cumplido con los requisitos para presentarse ante Dios. Ok. Podrán comerlo. Ese es el capítulo 18, Deuteronomio, ¿no? Sí. Versículo 13. No, Deuteronomio. ¿Qué dice por allí? Aquí también dice perfecto. 18, 13. Deuteronomio. Me está pegando del 9 al 14.
¿Cómo dice el final? Bueno, no importa. Deuteronomio 18. Esta versión dice íntegro y añade, y fiel serás con el Eterno tu Dios. Íntegro y fiel serás para el Eterno tu Dios. Y algunas versiones lo traducen como perfecto. ¿Cuál es la palabra hebrea que se encuentra allí? En hebreo la Torah dice así: Tamim tiyeh im Adonai Eloheija. Voy a repetir como dice en hebreo: Tamim tiyeh im Adonai Eloheija. ¿Qué significa la palabra hebrea tamim? ¿Será que tamim es una persona perfecta y que por lo tanto tenemos que ser nosotros perfectos delante de Dios? Pregunto, ¿puede alguna persona ser perfecta desde el punto de vista de lo que significa perfecto? Perfecto es alguien que no tiene errores, que no tiene fallas, que no tiene equivocaciones. Por lo tanto, decir que Dios demanda que usted sea perfecto con Él es una demanda que usted no podrá cumplir nunca jamás en su vida, porque es imposible de que seamos perfectos. ¿Qué significa entonces la palabra hebrea tamim? ¿Qué significa la palabra hebrea tamim? ¿Dónde se deriva tamim? ¿Ah? ¿De dónde viene la raíz tamim? Viene del tam, la raíz tam. La primera vez que bueno, no la primera vez, una de las veces en que nosotros conseguimos la palabra hebrea tam es con la vida de Jacob. Pregunto, ¿Jacob, nuestro padre, fue perfecto? No. La Torah muestra equivocaciones que Jacob cometió durante su vida. Muchas equivocaciones Jacob cometió en su vida. Por lo tanto, Jacob no era perfecto, pero sin embargo la Torah dice que él era un tam. Voy a ver si consigo rápidamente el versículo. Es cuando dice que Rebeca amaba a Jacob mientras que Isaac amaba a Esaú. Pero la escritura dice que Jacob era un tam. ¿Qué significa eso? Nuestros sabios dicen que cuando la Torah habla de alguien que es un tam, significa que esa persona es íntegro, en el sentido de que así como son sus palabras, son sus pensamientos. Es decir, un tam no te anda diciendo, oye, qué bien vestido estás, pero por dentro se está burlando de tu ropa. Sí se ve ridículo esta persona con esa camisa que se colocó hoy. Por fuera, con los labios te dice, oye, qué bonito te queda. Qué bonito te queda esa cobertura. Pero por fuera, por dentro te está diciendo, si se pierde lo ridícula que se ve. Eso es lo opuesto a un tam. Un tam, según su palabra, así es su pensamiento. No anda con esa doble moralidad.
Un Tam dice lo que piensa. Eso es un Tam. Y la Torá dice que Jacob era un Tam. Lo opuesto a un Tam era Esaú. Esaú era un engañador. Esaú sabía que él podía engañar a su padre con palabras. Y entonces él iba donde el papá y le decía: papá, hoy en la yeshiva se estaba hablando de los diezmos. ¿Será que yo debo diezmar de esto, de aquello? Y el papá decía: oye, mi hijo está estudiando la Torá. Pues resulta que no, resulta que él pasó por la yeshiva, escuchó un poquito, se enteró de cuál era el tema que estaban hablando y se fue al campo a cazar animales. Y después se presentaba donde el papá y le decía: papá, ¿será que hay que diezmar de todo lo que uno tiene? Y entonces el papá pensaba de que Esaú era un estudioso y por eso lo amaba. ¿Por qué la Torá dice: Isaac amaba a Esaú porque comía de su casa? No es que Isaac era un glotón y que le gustaba la comida que Esaú cazaba, sino que desde el punto de vista de las escrituras, un cazador es visto como un engañador. Un cazador es un experto en colocar trampas. A veces se viste camuflajeándose con la vegetación para que cuando pase su presa la atrape. A veces coloca trampas de manera de que no se logra distinguir. Abre un hueco en la tierra y la tapa con vegetación para que cuando venga la presa caiga en la trampa. Es decir, un cazador es un experto en trampas. Cuando la escritura habla de Nimrod y dice que Nimrod era un cazador delante de Dios, lo que la escritura nos está queriendo decir es que Nimrod era un engañador y por lo tanto Dios estaba en contra de Nimrod porque engañaba a las personas. Nimrod con sus palabras engañaba a las personas y los hacía llevar a sus beneficios personales. Nimrod con esa, no digamos ese don, sino con esa habilidad de engañador, hizo que las personas lo consideraran un dios. Nimrod es visto en las escrituras como un cazador y Esaú también es visto como un cazador, es decir, personas que eran engañadoras. Mientras que Jacob, la Torá dice que era un tam, un íntegro. Y eso es lo que precisamente la escritura nos dice en Deuteronomio 18, versículo 13. Íntegro, tam, debe ser para el eterno tu Dios. Aquí hay un comentario que dice así: esto significa creer y confiar en el Eterno de manera absoluta. Al contrario de lo que hacían los demás pueblos que acudían a todo tipo de brujos y hechiceros con el afán de saber lo que deparaba el destino. El Eterno quiere que tú seas íntegro, que seas íntegro en tu vida, es decir, así como son tus pensamientos, sean tus palabras, que seas íntegro en tu confianza en Dios. Y también nuestros sabios han traducido la palabra tam como una persona simple.
Es decir, una persona que no se complica con las cosas. A veces, bueno, viene el Shabbat, pero no, yo no voy a celebrar Shabbat porque yo no tengo un candelabro bonito, ni tengo un mantel bonito, ni tengo esto. Y entonces estamos dejando de cumplir un mandamiento. ¿Por qué? Por sofisticaciones. No, si yo tuviera un shofar, yo celebraría Yom Teruah, pero como no tengo un shofar, o no hago esto, porque ¿para qué voy a cumplir yo los mandamientos si tengo que hacer esto? No, eso es muy complicado. No, Dios quiere que nosotros seamos que cumplamos los mandamientos, que no coloquemos sofisticaciones para poder cumplir un mandamiento, porque si comenzamos a colocar sofisticaciones, vamos a dejar de cumplir los mandamientos. Hashem quiere que nosotros seamos ¿Por qué traigo esto a acotación que tiene que ver con esta festividad? Porque estamos en un tiempo de Elul, que nos estamos preparando para esta fiesta que viene. Y la Torah en esta parashá nos dice: íntegro serás para el Eterno tu Dios. Es decir, íntegro en tu vida personal, íntegro en tu confianza a Dios, y número 3, íntegro con respecto a los mandamientos de Hashem. Este es un tiempo para que cada mandamiento lo atesoremos y lo cumplamos, porque en Rosh Hashanah se nos va a juzgar con respecto a los mandamientos. Que todos nosotros seamos hallados dignos de que las bendiciones nos alcancen, de que todos nosotros podamos tener un buen abogado delante de nosotros, y que este abogado pueda declarar y pueda argumentar las cosas, porque consiguió en nosotros el arrepentimiento necesario para poder levantar su defensa para nosotros. Que en este tiempo de Elul nosotros nos vayamos perfeccionando para cumplir los mandamientos y tengamos la plena convicción de lo que Dios va a decretar para nosotros, sea para bien, para vida y para paz. Que el Eterno nos bendiga grandemente y bendiga su Torah en nuestra mente y en nuestros corazones. Amén. Pedirle por favor a Abraham Jacob, y por favor pasa acá adelante.